En abril de 1857, un corredor de algodón itinerante de Charleston tropezó con algo que lo atormentaría hasta su muerte 30 años después. Mientras hojeaba los libros de contabilidad de una pequeña finca llamada Moss Creek en el centro de Georgia, se percató de algo extraño en el registro de ventas. 23. Esclavos varones vendidos a lo largo de 15 años, a precios muy superiores al precio de mercado, cada uno con una nota al margen. En excelente estado certificado. Lo que el corredor no sabía era que esas dos palabras escondían un secreto tan perturbador que, cuando la verdad fuera revelada, amenazaría con destruir las mentiras de las familias más poderosas de Georgia. Durante décadas, las autoridades locales enterraron las pruebas, quemaron documentos y silenciaron a los testigos, pero algunos secretos se niegan a permanecer ocultos, especialmente cuando están escritos con sangre y registrados con meticuloso detalle por una mujer que comprendía que el arma más grande no es la violencia, sino la verdad. Antes de seguir con la historia de Eleanor Creswell and the plantation that became a graveyard for bodies and reputations, necesito preguntarte algo. Si nos escuchas desde Georgia o cualquier otro lugar del sur, comenta desde qué estado o ciudad eres. Y si esta introducción ya te ha puesto la piel de gallina, dale al botón de suscribirte porque lo que vas a escuchar te hará replantearte todo lo que creías conocer del sur de antes de la guerra. Lo que el corredor de Charleston vio esa tarde de primavera fue solo la punta del iceberg de algo mucho mayor, una operación cuidadosamente planificada que había estado en marcha desde 1841. La plantación Moss Creek abarcaba 370 acres de tierra arcillosa de Georgia, acurrucada entre el río Oconee y la carretera del condado que unía Milledgeville con Augusta. No era una de las grandes plantaciones aristocráticas del sur, no había mansión blanca, ni jardines, ni fama de fiestas, pero Moss Creek era eficiente. La casa principal era una construcción sencilla de madera local de 2 plantas, más práctica que lujosa, rodeada de 12 cabañas de esclavos, una desmotadora de algodón, un ahumadero y un granero que, según los lugareños, parecía desproporcionado para una plantación de su tamaño. Eleanor Creswell había heredado Moss Creek en 1840, cuando su esposo Thomas murió repentinamente de lo que el médico catalogó como apoplejía. Tenía 31 años, estéril según los registros públicos, y sus vecinos asumieron que vendería la casa y regresaría a Savannah, donde su familia tenía un negocio de envío bien establecido. En su lugar, despidió al capataz que su marido había contratado, tomó las riendas ella misma, y en un año había convertido a Moss Creek en una de las plantaciones medianas más rentables del condado. Ella lo logró mediante lo que llamó adquisición y disposición estratégica, mientras que otros plantadores retenían a sus esclavos de por vida, creando comunidades familiares que trabajaban la misma tierra que sus padres y abuelos. Eleanor consideraba a su fuerza laboral como una cartera de inversiones cuidadosamente administrada. Compraba esclavos varones jóvenes en el mercado, los mantenía durante 12 a 18 meses, y luego los vendía para obtener ganancias sustanciales a plantadores en Alabama, Mississippi y Luisiana, estados donde la expansión de la frontera algodonera creaba una demanda interminable de mano de obra. Las mujeres en Moss Creek, nunca más de 6 o 7 a la vez, se quedaban permanentemente. Cocinaban, cultivaban el huerto, limpiaban la casa. Eran viejas, más allá de la edad de tener hijos, escogidas por ser incapaces de procrear. Eleanor no quería criar niños esclavos. No tenía paciencia para las familias. Ella deseaba eficiencia, rentabilidad y algo más que sus vecinos no comprenderían hasta que fuera demasiado tarde. Para 1845, Eleanor se había hecho un nombre como una mujer de negocios inteligente. Los plantadores varones que se rehusaban a tratar con una mujer se vieron forzados a admirar su conocimiento sobre los rendimientos del algodón, el suelo y los precios del mercado. Nunca iba a bailes, nunca iba a la iglesia, nunca participaba en los rituales sociales de la feminidad sureña. Cuando la recriminaban por su falta de feminidad, sonreía una sonrisa tensa y calculadora que nunca alcanzaba sus ojos y explicaba que la viudez la había liberado del peso de la simulación. Lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que Eleanor llevaba 3 juegos de libros distintos. La primera era la contabilidad normal de la plantación: gastos, ingresos, ventas,
a disposición de cualquier vecino o tasador de impuestos. El segundo anotaba las verdaderas ganancias de Moss Creek, mucho mayores que las del libro oficial. El tercer juego se encontraba en una caja de hierro cerrada con llave debajo de las tablas del suelo de su dormitorio, escrito en un código que había aprendido del negocio de su padre en Savannah. Una clave basada en los manifiestos de envío. En esas hojas en clave, Eleanor anotaba todo: nombres, fechas, descripciones físicas y, lo más importante, cosas que no habrían tenido sentido para cualquiera que las leyera, pero que lo decían todo para alguien que supiera lo que estaba creando. Al lado de cada nombre, anotaba el color de los ojos, el del pelo, la forma de la nariz, la de la mandíbula, el color de la piel, bajo distintas luces. Estaba elaborando un catálogo, un árbol genealógico que sería de gran utilidad en el momento de presentar sus cargos. La rutina en Moss Creek nunca cambiaba. Cuando Eleanor adquiría un nuevo esclavo, siempre varón, siempre entre 18 y 25 años, siempre fuerte y sano, lo aislaba del resto durante una semana. Los demás esclavos lo sabían, aunque nunca lo decían, ni siquiera entre ellos. Algunas cosas eran demasiado peligrosas para siquiera susurrar. La séptima noche, Eleanor llamó al chico a la casa principal. Lo que ocurría en esas horas estaba tras puertas cerradas, pero los esclavos, que trabajaban en la casa, veían cosas. Observaban que Eleanor siempre se bañaba de antemano, que se ponía un vestido en particular, uno sencillo de algodón gris, sin adornos, y que dejaba una lámpara encendida en su habitación hasta pasada la medianoche. Observaban que los chicos que salían a la mañana siguiente caminaban distintos, cabizbajos, encorvados como si quisieran hacerse pequeños. Y observaban que Eleanor, al día siguiente, permanecía horas en su gabinete con la caja de hierro abierta a su lado, escribiendo en su libro privado con la diligencia de un escribano tomando un testimonio legal. La primera desaparición tuvo lugar en el otoño de 1843, pero pasarían años antes de que alguien la relacionara con Moss Creek. Un esclavo llamado Samuel, vendido a un plantador de algodón de Alabama por $1.8, nunca llegó allí. El comprador escribió una carta furioso a Eleanor, exigiendo el esclavo o la devolución del dinero. Eleanor respondió con copias de la factura de venta, un recibo firmado por el conductor que había llevado a Samuel y una amable preocupación. El tema quedó cerrado. Los esclavos se escapaban. Todo el mundo lo sabía. Tal vez Samuel había aprovechado su libertad en el camino al oeste. 6 meses más tarde, otro hombre vendido por Eleanor, llamado Isaac, que había sido comprado por un plantador de Mississippi, desapareció de manera similar entre Georgia y su destino. De nuevo, Eleanor aportó la documentación perfecta. De nuevo, el comprador aceptó a regañadientes la pérdida. Las posibilidades de que 2 esclavos de la misma pequeña plantación lograran fugarse eran escasas, pero no imposibles. Para 1847, 5 hombres vendidos por Moss Creek habían desaparecido sin dejar rastro. La señal debería haber hecho sonar las alarmas, pero no lo hizo. Los compradores se encontraban en 3 estados. La comunicación entre plantadores era infrecuente, y la reputación de Eleanor por negocios justos permaneció intacta. Siempre mostraba papeles, siempre mostraba la preocupación correcta, siempre decía que los hombres probablemente habían huido a la primera oportunidad. En un sistema erigido sobre la base de que los esclavos siempre buscaban la libertad, su explicación no solo era plausible, era de esperar. Lo que nadie sabía era que ninguno de esos hombres había estado nunca fuera de Georgia. Sus cuerpos estaban en tumbas, sin marcar en las tierras de Moss Creek, en una parte en la que el suelo era demasiado rocoso para el algodón, y donde Eleanor les había dicho a sus trabajadores que nunca lo araran porque algún día pensaba cultivar allí un huerto. El huerto nunca llegó, pero la parcela quedó, y poco a poco se fue llenando de cadáveres. Las muertes continuaban con la precisión de todo lo que hacía Eleanor. Tras su rito con cada muchacha, tras anotarlo en el libro de cuentas cifrado, esperaba. Le trataba bien los meses que le quedaban en Moss Creek, engordándole y poniéndole en forma, para hacerle más vendible. Le hacía un médico un chequeo, y que lo certificara como en excelente condición física. Cerraba la venta, siempre a alguien a 300 millas de distancia como mínimo, siempre a través de terceros que hacían de porteadores. Y entonces, 3 días antes de la partida prevista, lo llamaba al granero al anochecer,
El granero que los vecinos comentaban por lo desproporcionado, el granero en el que Eleanor guardaba no solo maquinaria y heno, sino también un pequeño cuarto en la parte trasera, una puerta que mantenía cerrada con llave. En esa habitación le servía un trago, whisky, decía, un pequeño lujo antes del largo viaje. El whisky estaba mezclado con láudano, lo suficiente para adormecerlo, pero no para dejarlo inconsciente. Lo necesitaba despierto para lo que seguía. Ella necesitaba que él comprendiera. Eleanor le enseñaba el libro de cuentas. Le explicaba, en términos calmados y medidos, lo que había registrado. Le contaba sobre rasgos que había observado, rasgos que compartían hombres que él jamás había conocido, hombres cuyos nombres no le decían nada. Y entonces le contaba lo que iba a hacer con esa información, cómo iba a utilizarla para destruir familias, para revelar la hipocresía, para destruir la sociedad sureña. Le miraba mientras la comprensión amanecía en su rostro, mientras se daba cuenta de que le habían elegido no por su fuerza o juventud, sino porque tenía ciertas características que Eleanor había estado buscando, características que le hacían útil, no para trabajar, sino como prueba. Y entonces, mientras el láudano lo arrastraba más profundo en el sopor, llamaba a la única persona en Moss Creek que conocía la extensión completa de sus planes, la única persona en la que confiaba con sus secretos, la única persona que compartía su odio por el sistema que había producido lugares como Moss Creek, su hijo. Él aparecía en el granero, y juntos terminaban lo que habían empezado hace años. Se suponía que Henry Creswell no existía. Según todos los registros públicos, todos los registros censales, todos los registros de la iglesia, Eleanor y Thomas Creswell habían estado casados durante 12 años y no tenían hijos. Y esto era verdad. Lo que los archivos no revelaban era que Eleanor había tenido un hijo ilegítimo en 1829, 7 años antes de su matrimonio, cuando tenía 20 años y era soltera. Un escándalo que habría arruinado a su familia en la sociedad mercantil de Savannah. El padre era un hombre que su propio padre nunca habría aprobado, nunca habría reconocido. El niño fue enviado al norte antes de su primer cumpleaños, a la casa de la tía materna de Eleanor en Filadelfia, una viuda que aceptó criarlo como su propio hijo. Eleanor iba una vez al año, en invierno, cuando el viaje de Georgia a Pennsylvania se podía justificar como una obligación familiar. Henry creció conociendo a su madre, pero sabiendo que nunca podría reclamarla, nunca llamarla nada más que tía Eleanor, cuando otros estuvieran escuchando. También creció conociendo lo que había sido su padre. Esclavo en un muelle de Savannah, cargando barcos para el padre de Eleanor, un hombre cuya inteligencia y dignidad silenciosa habían captado la atención de la joven Eleanor, un verano en que era rebelde, y sus padres estaban demasiado ocupados con los negocios para notarlo. Un hombre vendido cuando su embarazo se volvió imposible de ocultar, vendido a una plantación de azúcar en Luisiana, donde la esperanza de vida para los trabajadores se contaba en años, no en décadas. Eleanor nunca lo volvió a ver. Descubrió tras años de búsqueda que había fallecido en 1835, esclavizado hasta la muerte en campos de caña, su cuerpo arrojado a una fosa común, como basura. Ese entendimiento había congelado algo dentro de ella, convirtiendo su dolor y rabia en algo más gélido y peligroso. Un plan que tardaría décadas en completarse, pero que quemaría todo lo que los hombres que habían arruinado su vida consideraban sagrado. En 1841, un año después de la muerte de Thomas Creswell, Henry regresó a Georgia. Apareció no como el hijo de Eleanor, sino como Henry Leal, un comerciante ambulante de maquinaria agrícola, un hombre de negocios de Filadelfia con documentos y buena reputación. Se hospedaba en pensiones en Milledgeville y Augusta, viajaba por el centro de Georgia en viajes de negocios y ocasionalmente visitaba Moss Creek para hablar sobre compras de equipos con la viuda Creswell. La eficiente viuda. Nadie se imaginaba que aquellas visitas a veces se extendían por días, que Henry tenía su propia habitación en la casa principal, que él y Eleanor se quedaban hasta tarde revisando el libro de contabilidad codificado y planeando sus próximos pasos. Nadie imaginaba que el granero más grande de lo normal albergaba no solo una habitación cerrada con llave, sino también una bodega secreta a la que se accedía a través de una trampilla bajo el heno,
una bodega donde se guardaban ciertas herramientas, donde se realizaban ciertas labores en completa privacidad. El proceso de selección fue riguroso. Eleanor no tomaba a sus víctimas al azar. Cada esclavo que compraba había sido investigado de antemano. Recorría mercados en Savannah, Augusta, Milledgeville, inspeccionando esclavos varones jóvenes con el ojo de un criador de caballos en busca de líneas de sangre. Pero no estaba mirando dientes o músculos. Estaba mirando caras. Había pasado años reuniendo información sobre las grandes familias de Georgia, estudiando sus historias, sus árboles genealógicos y, lo más importante, sus secretos. Conocía qué plantadores tenían hijos con esclavas, qué familias ocultaban ramas mestizas, qué hombres tenían segundas casas clandestinas con amantes esclavas. Ella lo sabía, porque los hombres ricos nunca eran discretos con sus pecados, porque los esclavos en las grandes casas hablaban, porque las noticias viajaban por canales que la sociedad blanca nunca imaginó que existieran. Cuando Eleanor veía a un chico esclavo que compartía rasgos con una familia notable, la nariz Rutledge, la mandíbula Peyton, los raros ojos gris verdosos que definían a los Caldwell, lo compraba sin importar el precio. Lo llevaba a Moss Creek, realizaba su ritual y anotaba todo lo que pudiera demostrar la paternidad: color de ojos, textura del cabello, tono de piel bajo el sol, forma de las orejas, patrones de pecas o marcas de nacimiento, todo lo que pudiera persuadir a un jurado en caso de que llegara el día. Pero a Eleanor no le importaban los trámites legales. Conocía la justicia sureña demasiado bien como para esperar que ningún tribunal se pusiera de su lado en contra de las familias que intentaba revelar. Su arma no era la ley, era la vergüenza. Estaba reuniendo evidencias que obligarían a las familias orgullosas a enfrentar verdades que habían negado durante generaciones, verdades que expondrían la hipocresía en el centro de un sistema que definía la humanidad por la raza, mientras que quienes lo aplicaban cruzaban regularmente las líneas que decían ser inviolables. Los hombres que ella elegía eran un testimonio de esa doble moral. Y entonces, como la evidencia viva podía ser manipulada, podía mentir, podía ser desplazada, se convertía en evidencia muerta. Cuerpos que podían ser desenterrados, huesos que podían ser medidos. Evidencia que no podía mentir ni huir, ni negarse a testificar. Para 1850, había 13 hombres enterrados en la parte sin cultivar de Moss Creek. 13 juegos de coordenadas en el libro mayor codificado de Eleanor. 13 familias señaladas para la destrucción en cuanto Eleanor decidiera que era el momento adecuado para revelar lo que sabía. Pero algo estaba cambiando. El país estaba cambiando. Las tensiones entre el norte y el sur crecían. El compromiso de 1850 había calmado las tensiones sobre la expansión de la esclavitud, pero todos sabían que la paz era precaria, que vendrían conflictos mayores. Eleanor se preguntaba si su plan cuidadosamente elaborado alguna vez llegaría a buen término, si la guerra que parecía inevitable destruiría no solo el sur, sino también su capacidad de presentar sus cargos. Y entonces, en el verano de 1856, llegó una oportunidad que lo cambiaría todo, que obligaría a Eleanor a adelantar su calendario y asumir riesgos que nunca había planeado. Se recibió una carta de Boston en Moss Creek. Estaba dirigida a la viuda Creswell y firmada por un hombre llamado Daniel Harrington, quien se identificó como abogado y corresponsal de un periódico abolicionista llamado The Liberator. Había oído, a través de fuentes que no especificó, sobre ciertas irregularidades en su plantación. Tenía preguntas sobre sus prácticas empresariales, sobre la extraña rotación de personal, sobre los hombres que desaparecían tras ser vendidos. Estaría viajando por Georgia en septiembre y esperaba visitarla para discutir estos asuntos. Eleanor leyó la carta 3 veces, sus manos firmes, su rostro inexpresivo. Luego llamó a Henry, que estaba de visita esa semana, y le enseñó el mensaje. «Alguien ha hablado», dijo en voz baja. «Alguien sabe más de lo que debería». Henry se quedó mirando la carta, su rostro tan similar al de su padre como Eleanor recordaba. «¿Nos detenemos?», preguntó. «¿Nos quedamos callados hasta que pierda el interés?». Eleanor sonrió esa sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos. «No», dijo. «Venga a vernos. Le enseñamos lo que vino a ver. Una plantación próspera dirigida por una viuda capaz».
Y luego averiguamos quién lo envió y qué saben. Lo que Eleanor aún no sabía era que la carta de Daniel Harrington no era el inicio de sus problemas, sino el anuncio de algo mucho más peligroso. Una confluencia de eventos que expondría todos sus secretos mucho antes de lo previsto. Si sigues aquí, si esta historia te ha enganchado con sus secretos, hazme un favor, dale al like y comenta tu teoría. ¿Fue justicia o locura el plan de Eleanor? ¿Estaba combatiendo un sistema corrupto? ¿O se estaba transformando en aquello que detestaba? Comenta abajo y asegúrate de suscribirte, porque esta historia está por tomar giros que no esperarás. Descubramos qué pasó cuando el abogado de Boston llegó a Moss Creek. La misiva había sido enviada por canales seguros. Alguien en la red de Eleanor, la red de información que viajaba entre esclavos, entre casas, entre plantaciones, la había traicionado. Alguien había llevado cuentos al norte, había hablado de Moss Creek a abolicionistas hambrientos siempre de evidencia de la maldad sureña. Daniel Harrington llegó a Moss Creek el 15 de septiembre de 1856 en un destartalado carruaje que había alquilado en Milledgeville. Tenía 42 años. Delgado, anguloso y pálido, como alguien que se ganaba la vida revisando documentos legales. Llevaba un traje oscuro que lo delataba como norteño. El corte era erróneo, la tela demasiado gruesa para el clima de Georgia. Al descender del carruaje y quitarse el sombrero para enjugar el sudor de la frente, Eleanor se percató de que sus manos estaban manchadas de tinta y su cuello ligeramente deshilachado. Un abogado laborioso entonces, no uno de los abolicionistas acaudalados que patrocinaban el movimiento desde sus salones en Boston. Eleanor lo recibió en el salón principal, una habitación que mantenía meticulosamente limpia, pero deliberadamente modesta, sin muebles caros, sin decoraciones ostentosas, nada que sugiriera que Moss Creek era más rentable de lo que indicaban sus cuentas oficiales. Le sirvió agua fresca y escuchó mientras explicaba su visita. Sra Creswell comenzó, su acento de Boston acentuando cada palabra. Seré franco con usted. He recibido informes de personas que dicen que su plantación funciona en condiciones extrañas, que tiene una fuerza laboral solo masculina, que estos hombres son vendidos después de un corto tiempo y que muchos desaparecen en el transporte. Eleanor sostuvo su mirada sin inmutarse. Le han informado mal, señor Harrington. Tengo una pequeña fuerza laboral de mujeres que hacen el trabajo doméstico. Los hombres que compro permanecen conmigo entre 12 y 18 meses, tiempo en el que invierto en su salud y capacitación, y luego se venden con fines de lucro a plantadores en territorios en expansión. En cuanto a las desapariciones, solo puedo suponer que se refiere a hombres que han huido en lugar de ser transportados a nuevas ubicaciones. Les proporciono a todos los compradores documentación y certificados de salud. Si los esclavos escapan, eso demuestra su desesperación, no mis prácticas. Harrington sacó un cuaderno de su abrigo. Tengo 5 hombres que usted vendió y que nunca llegaron a sus destinos. 5 hombres que desaparecieron en 12 años. Eso parece estadísticamente significativo. Parece, respondió Eleanor con frialdad, que un abogado de Boston está encontrando cosas donde no las hay porque quiere encontrarlas. Vino aquí esperando encontrar evidencia de crueldad, algo sensacional que llevara de vuelta a sus amigos abolicionistas. Pero no lo encontrará. Moss Creek es un negocio bien administrado y legal. Nada más. Entonces, ¿le importaría si me quedo por aquí unos días? Hablo con algunos de sus vecinos, tal vez con los esclavos que trabajan aquí. La expresión de Eleanor no cambió. Es libre de perder su tiempo como elija. Mis vecinos le dirán que soy una mujer de negocios competente, que ha mejorado una plantación en quiebra. En cuanto a entrevistar a mis esclavos, usted sabe tan bien como yo que su testimonio no tendría valor en ningún procedimiento legal. Le dirán lo que crean que usted quiere oír. Pero quiero intentarlo. Eleanor se levantó, alisando su falda. Entonces no lo detendré, pero advierto que su presencia aquí, preguntando, propagando ideas del norte, no será bienvenida. Georgia no es Boston, señor. Harrington. La gente aquí defiende lo suyo y no acepta intromisiones externas. No era una amenaza, no exactamente, más bien una declaración de hecho, pero Harrington captó la advertencia implícita y cuando abandonó Moss Creek esa tarde, ya no estaba seguro de su investigación.
Eleanor había estado demasiado tranquila, demasiado lista. Había respondido a todo con facilidad, se había ofrecido a aportar documentación para todo. Había sido exactamente lo que decía que era, una mujer de negocios capaz que dirigía una plantación legal, pero Harrington no había sobrevivido como abogado abolicionista tomando las cosas por lo que parecían. Se alojó en una pensión en Milledgeville y pasó 3 días moviéndose en silencio. Habló con comerciantes que habían tratado con Moss Creek, con otros plantadores que conocían a Eleanor, con el médico que certificaba la salud de sus esclavos antes de venderlos. Todos dijeron lo mismo. Eleanor Creswell era extraña, una mujer que dirigía una plantación sola, pero honesta en sus tratos. En su cuarto día en Milledgeville, Harrington recibió una visita inesperada. Una mujer negra, vieja, que llegó a su pensión después del anochecer y le exigió hablar en privado. Era una de las esclavas de la casa de Moss Creek, dijo. Se llamaba Ruth y había trabajado allí desde que el marido de Eleanor estaba vivo. Sabía acerca de la plantación, cosas que sucedían allí, cosas que nadie en Moss Creek sabía. Harrington la llevó a su habitación. Le cedió la única silla y escuchó mientras Ruth explicaba en voz baja y apresurada. Le habló de los chicos que Eleanor compraba, del ritual de la séptima noche, de la forma en que Eleanor pasaba sus noches en el estudio tomando notas en libros de contabilidad que nadie tenía permitido ver. Le contó sobre el granero, sobre la habitación cerrada con llave en la parte de atrás, sobre cómo a veces, por la noche, escuchaba ruidos desde allí, ruidos que la asustaban, pero no podía explicar por qué. Ella no está bien, dijo Ruth, sus manos endurecidas retorciéndose en su regazo. Hay algo mal con la señora Eleanor. Ha estado mal desde que murió el señor. Thomas, tal vez incluso antes. Tiene una frialdad en su interior, una frialdad calculadora. ¿Y esos muchachos que compra? No todos son vendidos como afirma. Algunos de ellos simplemente desaparecen una noche y nunca más se les vuelve a ver. ¿Sabes qué hacen?, dijo Harrington, inclinándose hacia adelante. Ruth negó con la cabeza. Nadie lo dice, pero hay una parte de la finca en la que no permite que nadie trabaje. Dice que va a hacer un huerto algún día. La tierra está cavada y rellenada más de una vez. Y yo he visto a ese hombre y a ella. Se detuvo de golpe, como si hubiera revelado demasiado. ¿Qué hombre?, repitió Harrington. El hombre del equipo, el señor Leal, se hace llamar. Viene y se queda días. La Sra. Eleanor dice que le está vendiendo equipo agrícola, pero nunca he visto mucho equipo nuevo llegar. Lo que sí he visto es a esos dos, hablando hasta tarde en la noche, revisando sus libros, planeando algo. Ruth se puso en pie para marcharse, mirando de reojo hacia la puerta. No debería haber venido. Si descubre que hablé con usted, no sé lo que me hará, pero alguien tiene que saberlo. Algo está sucediendo en Moss Creek, Sr. Harrington. Algo que debe detenerse. Después de que Ruth se fue, Harrington se sentó en la oscuridad de su habitación, tratando de dar sentido a lo que había escuchado. Si Ruth decía la verdad, Eleanor no solo dirigía una plantación extraña, estaba encubriendo algo criminal. La pregunta era, ¿qué exactamente? Y lo más importante, ¿cómo podría demostrarlo? A la mañana siguiente, Harrington alquiló un caballo y regresó a Moss Creek. No había anunciado su llegada, esperando sorprender a Eleanor, pero cuando llegó, la encontró en el patio delantero supervisando la carga de fardos de algodón en una carreta, sin inmutarse por su presencia. Señor Harrington, dijo ella, secándose las manos en el delantal. De vuelta tan rápido. Pensé que habría terminado su investigación. Quiero ver su propiedad, dijo. Toda la propiedad con sus anexos. La sonrisa de Eleanor se tensó, pero su voz siguió siendo amable. Claro, aunque no sé qué espera encontrar, Moss Creek no es exactamente emocionante. Ella le mostró la desmotadora de algodón, el ahumadero, las cabañas de esclavos. Todo era exactamente lo que se esperaría en una plantación pequeña, funcional, bien mantenido, sin nada notable. Alcanzaron el granero, y Eleanor abrió de par en par las puertas principales, revelando el interior donde guardaban el equipo, donde almacenaban el heno para la mula y los caballos. ¿Y el cuarto trasero?, preguntó Harrington. Hay una puerta en la parte de atrás, Vi. Perdón, dijo Eleanor. Herramientas antiguas, equipo roto.
No he tenido tiempo de arreglarlo ni de tirarlo. Nada de interés. Eleanor, de interés que intrido puerta. Me gustaría verlo. Eleanor lo miró un largo momento, y Harrington vio algo destellar en sus ojos. No miedo, sino cálculo. Estaba decidiendo algo, sopesando opciones. Muy bien, dijo finalmente. Se sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta. La habitación era tal como la había descrito, llena de cacharros oxidados, cuchillas de arado rotas, rollos de cuerda, barriles vacíos. El polvo lo cubría todo y las telarañas colgaban de las esquinas. Parecía que no se había entrado en años. Harrington la recorrió lentamente, inspeccionando todo, buscando algo que corroborara las sospechas de Ruth, pero no había nada, ni signos de violencia, ni de actividad reciente. Nada que indicara que esta habitación fuera algo más que un almacén olvidado. ¿Satisfecho?, dijo Eleanor desde la puerta. Harrington se giró para mirarlo, confundido y molesto. Lo que Ruth le había contado sonaba creíble, pero no tenía nada que pudiera llevar a la policía o publicar en The Liberator. Sin pruebas, era solo otro abolicionista, haciendo acusaciones salvajes sobre plantadores sureños. Por ahora, dijo. Pero mientras caminaban de regreso a la casa principal, Harrington se dio cuenta de algo. El suelo alrededor del granero era desigual en algunos puntos, hundimientos y elevaciones suaves que indicaban que la tierra había sido movida en el pasado. Recordó el comentario de Ruth sobre cavar y rellenar. Miró hacia el área que ella había mencionado, la sección donde Eleanor afirmaba que plantaría un huerto algún día. Desde lejos parecía simple tierra sin arar común, rocosa e impropia para el algodón, pero algo en la forma en que crecía la vegetación allí, patrones que no encajaban con la tierra de alrededor. Esa parte de ahí, dijo, señalando, ¿por qué no la ha desarrollado? Tierra de los pobres, respondió Eleanor al instante. Demasiado rocosa para el algodón, y no he tenido tiempo de prepararla adecuadamente para un huerto. Está en mi lista de mejoras futuras. Harrington se agachó, inspeccionando el suelo, preguntándose si estaba imaginando cosas o si realmente estaba viendo patrones donde no lo sabía. Finalmente le agradeció a Eleanor su tiempo y regresó a Milledgeville, más confundido que nunca sobre lo que estaba ocurriendo en Moss Creek. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que la habitación que acababa de registrar era exactamente lo que Eleanor quería que viera, un falso frente. La sala real, donde se trabajaba, estaba debajo. La trampilla estaba oculta bajo aquellos barriles vacíos, cubierta de tierra y paja, imposible de encontrar, a menos que supieras dónde buscar. Y los implementos que Ruth había oído usar a altas horas de la noche estaban guardados de forma segura en la bodega de abajo, junto con 13 cajas de madera cuidadosamente etiquetadas que contenían registros detallados de cada hombre enterrado en ese campo rocoso. Daniel Harrington pasó otra semana en Georgia, entrevistando a cualquiera que lo escuchara, buscando evidencia para corroborar la historia de Ruth. Pero a donde quiera que fuera, oía lo mismo. Eleanor Cresswell era una mujer extraña. Sí, pero no había nada que indicara que hubiera hecho algo malo. Las ventas estaban registradas. Los compradores afirmaron haber recibido el valor por su dinero, al menos por los esclavos que llegaron. Las desapariciones, por sospechosas que fueran, podían atribuirse a fugas. El testimonio de Ruth, una mujer esclavizada sin evidencia física para corroborar su historia, no sería admisible en ningún tribunal de justicia. Harrington finalmente regresó a Boston a principios de octubre, frustrado. Escribió un pequeño artículo para The Liberator hablando de Moss Creek y sus sospechas, pero sin evidencia, e incluso sus aliados abolicionistas se negaron a perseguir el caso. El artículo apareció en la página 7, sepultado entre otras historias de injusticia sureña, y pasó desapercibido. En un mes, la historia fue olvidada. Pero Eleanor no olvidó. La presencia de Harrington había revelado una falla peligrosa en su sistema. Alguien, Ruth, por supuesto, había hablado. Eso significaba que otros también podían hablar. Significaba que sus secretos eran más vulnerables de lo que había creído. Significaba que necesitaba acelerar sus planes, pasar de la documentación a la acción antes de que llegara otro investigador con más recursos que Daniel Harrington. La noche en que se confirmó que Harrington había dejado Georgia, Eleanor llamó a Ruth a la casa principal. La anciana entró temblando,
sabiendo de algún modo que su traición había sido descubierta. Eleanor la sentó en la sala de estar, le sirvió un vaso de agua y le habló en un tono casi amable. «Hablaste con el abogado», dijo Eleanor. No era una pregunta. Las manos de Ruth temblaban tanto que no podía sostener el vaso. «Señora, yo no voy a castigarte, Ruth. Sé por qué lo hiciste. Estás asustada. Has presenciado cosas que no comprendes y deseabas que alguien lo detuviera». Eleanor se inclinó hacia adelante. «Pero necesito que entiendas algo. Lo que está sucediendo en Moss Creek no es lo que piensas. No soy un monstruo. No estoy matando a esos hombres por crueldad o locura. Estoy construyendo algo, un arma que destruirá el sistema mismo que te esclavizó a ti, que esclavizó a tus padres, que esclavizará a tus nietos si alguien no lo detiene». Ruth la miró, confusa, horrorizada. «No entiendo, señora». Eleanor se levantó y fue a buscar la caja de hierro de su gabinete. La abrió, revelando los libros de contabilidad codificados a Ruth. «Cada hombre que he traído a Moss Creek fue elegido por una razón. Todos llevan sangre de las familias más poderosas de Georgia. Sangre que revela cuán hipócritas, cuán mentirosos, cuán monstruos son estas personas». Y pasado 16 años reuniendo esa evidencia, construyendo un archivo que obligará a este estado, a esta región, a enfrentar las verdades que han negado durante generaciones. Sacó bocetos que había hecho, dibujos detallados que mostraban rasgos faciales, medidas, comparaciones. «Mira a este hombre. Se llamaba Isaac. Mira sus ojos, Ruth». ¿Sabes quién más tiene esos ojos grises verdosos? El senador Caldwell. Y visto el retrato del senador. He estudiado a su familia. Isaac era su nieto, el hijo de una mujer esclava que fue violada por el padre del senador hace 40 años. E Isaac no es el único. Hay otros 12, todos con sangre de familias que dicen ser puras, que basan toda su identidad en la mentira de la superioridad racial. Los ojos de Ruth se abrieron con comprensión y horror. «¿Y usted los mató?» «Guardé la evidencia», corrigió Eleanor con frialdad. «Los vivos pueden ser desplazados, revendidos, perdidos en la inmensidad de este país donde jamás podría volver a encontrarlos. Los muertos permanecen donde los coloco. Los muertos pueden ser desenterrados. Sus huesos pueden ser medidos, examinados, comparados. Los muertos no pueden negar lo que sus cuerpos revelan». «Pero señora», susurró Ruth, «eso es asesinato. Eso es malo». El rostro de Eleanor se endureció. «Lo perverso es el sistema que engendró a hombres como Isaac. Lo perverso es una sociedad que permite a los hombres ricos violar a sus esclavas, engendrar hijos que nunca reconocerán, construir imperios sobre los cuerpos de personas que han declarado menos que humanas. Yo no soy el monstruo aquí, Ruth. Soy el ajuste de cuentas». Ruth se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Finalmente, preguntó lo que la había estado atormentando desde que Eleanor comenzó esta explicación. «¿Qué pasa con el señor Leal? ¿Quién es?» Eleanor sonrió, y por primera vez hubo algo parecido a una emoción genuina en la expresión. «Es mi hijo, mío, y de un hombre que mi padre una vez poseyó. Por eso lucho, Ruth. Por eso nunca me detendré. Porque mi hijo vive en un mundo que lo destruiría si conocieran a su padre. Un mundo que debe quemarse». Ahora Ruth se dio cuenta de que Eleanor era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Esto no era locura, era peor. Una venganza planificada, de décadas, que ya había reclamado 13 vidas y no mostraba signos de detenerse. «¿Qué va a hacer con todo esto?», preguntó Ruth en voz baja. «Pronto», dijo Eleanor, «el país va a la guerra, todos lo saben. Y cuando llegue esa guerra, cuando el sur esté derrotado y vulnerable, lo liberaré todo, cada nombre, cada conexión, cada prueba. Enviaré copias por correo a periódicos del norte y del sur, a funcionarios del gobierno, a iglesias. Me aseguraré de que todo el país conozca a los hipócritas que crearon este sistema, las mentiras en las que se basa, y lo haré de una manera que no pueda ser ignorada ni suprimida, porque la evidencia será irrefutable». Cerró la caja de hierro y la volvió a cerrar con llave. «Pero necesito tu silencio, Ruth. Necesito que entiendas que si vuelves a hablar,
Si traes a alguien más aquí a hacer preguntas, no solo me estarás poniendo en peligro a mí, estarás destruyendo la única oportunidad que tenemos de hacer que estas personas paguen por lo que han hecho. ¿Lo entiendes? Ruth asintió lentamente, aunque se sentía como si se estuviera ahogando. Ella lo comprendía, pero entenderlo no lo hacía correcto. 13 hombres estaban muertos, 13 hombres que, independientemente de cuya sangre hubieran bebido, habían muerto en nombre de la justicia de Eleanor. Tenía que haber otra manera, pensó Ruth. Tenía que haber un camino que no requiriera matar. Pero también sabía que en la Georgia de 1856 ningún tribunal tomaría el testimonio de un esclavo en contra de familias blancas. Ningún periódico imprimiría denuncias de una mujer esclavizada. No había ningún medio legal para que se escuchara la verdad que Eleanor había registrado. En un mundo injusto, Eleanor había decidido que solo la injusticia podía destruirlo. Ruth salió de la casa principal esa noche con una carga que nunca había pedido: saber lo que era Moss Creek y darse cuenta de que ahora era cómplice de lo que fuera que sucediera a continuación. Los meses que siguieron, Eleanor progresó con nueva determinación. Adquirió 3 jóvenes más entre octubre de 1856 y marzo de 1857, cada uno seleccionado con mayor cuidado que el anterior. Ya no estaba creando sus archivos poco a poco a lo largo de los años. Estaba compitiendo para completar su colección antes de que estallara la guerra o antes de que alguien más financiado que Daniel Harrington, llegara y se llevara sus archivos. Ahora Henry venía más a menudo a Moss Creek. Se quedaba semanas. Había cerrado su negocio en Filadelfia. Les dijo a sus conocidos, y estaba pensando en mudarse al sur, donde las cosas parecían más prometedoras. Nadie lo cuestionó. Muchos norteños se mudaban al sur en aquellos años en busca de tierras baratas y la riqueza del algodón. Lo que en realidad estaban haciendo madre e hijo juntos era prepararse para el final del juego. Henry había empezado a duplicar los libros de contabilidad cifrados de Eleanor, traduciéndolos a un inglés sencillo y ocultándolos en distintos lugares: una caja fuerte en un banco de Savannah, el bufete de un abogado en Charleston, amigos de confianza en Pensilvania. Estaban duplicando la evidencia, asegurándose de que si Eleanor o sus documentos originales fueran destruidos, la evidencia perduraría. También perfeccionaron su técnica. La bodega debajo del granero ahora albergaba no solo cadáveres, sino también notas anatómicas. Henry había estudiado medicina durante 2 años antes de dejarlo por los negocios y trajo ese conocimiento a la práctica. Después de cada asesinato, actuaba, tomaba medidas, hacía bocetos, guardaba cabellos, en algunos casos huesos precisos que mostraban características familiares. Era un trabajo espeluznante, pero Henry lo abordó con distanciamiento clínico. Para él, estas no eran personas, eran pruebas en un caso que haría historia. Para la primavera de 1857, el archivo de Eleanor registraba vínculos con 17 familias destacadas de Georgia, 17 senadores, jueces, dueños de plantaciones, comerciantes cuyos árboles genealógicos meticulosamente guardados ocultaban ramas que nunca reconocerían, 17 hombres que debían su poder político y social a la ficción de la sangre pura. Eleanor calculó que necesitaba evidencia relacionada con al menos 25 familias antes de tener suficiente influencia para iniciar el efecto en cadena que buscaba, en el que la revelación de una familia llevaría a preguntar por otra, y el escándalo se extendería como un fuego a través de la red interconectada de la élite de Georgia. Estaba cerca, 1 año más, un par de hombres más cuidadosamente elegidos, y tendría todo lo que necesitaba. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. En abril de 1857, el corredor de algodón de Charleston llegó a Moss Creek para revisar sus registros. Y en esos registros vio el patrón que iniciaría el derrumbe de Eleanor. El corredor se llamaba William Thorne y era atento de una manera que Eleanor no esperaba. La mayoría de los compradores revisaban las cuentas de las plantaciones mirando solo los números finales: costos de producción, precios de venta, márgenes de ganancia. Thorne lo observaba todo. Se dio cuenta de que cada esclavo varón que Eleanor vendía se vendía por encima del precio de mercado. Se dio cuenta de que la observación en excelente estado certificado se repetía con demasiada frecuencia. Y lo peor, observó que algunos de los hombres tildados de vendidos ni siquiera volvieron a aparecer en los registros posteriores de sus supuestos compradores.
Thorne estaba más intrigado que sospechoso. Supuso que había una buena razón. Tal vez Eleanor tenía clientes particulares que apreciaban a sus esclavos. Tal vez los entrenaba o preparaba de alguna manera que justificaba los precios elevados. Mencionó sus observaciones casualmente, esperando que Eleanor explicara el patrón. En cambio, vio algo destellar en su rostro, solo por un momento, solo una fracción de segundo, que hizo que sus instintos profesionales se erizaran de alarma. Era miedo, bien disimulado, reprimido al instante, pero inconfundible. Eleanor Creswell temía lo que él había visto. Thorne salió de Moss Creek esa tarde, decidido a investigar en silencio. Si algo andaba mal, si Eleanor falsificaba sus registros o hacía fraude de alguna manera, era su deber profesional investigarlo. Pero, más importante, conocía a algunos de los plantadores que figuran como compradores en sus libros de cuentas. Podía comprobar si los esclavos habían sido realmente entregados, si las ventas eran lícitas. Eleanor vio su carruaje alejarse por el camino y enseguida mandó un mensaje a Henry a Milledgeville. Se reunieron esa noche en la casa principal y por primera vez en 16 años, Eleanor sintió verdadero pánico. «Él va a revisar», dijo ella caminando por el estudio. «Va a llamar a los compradores y va a averiguar que los hombres nunca llegaron, y luego va a regresar a las autoridades o a correr la voz, y todo se va a desmoronar antes de que estemos listos». Henry se detuvo junto a la ventana, su reflejo perfilado en el vidrio oscuro. «Paramos aquí», dijo en voz baja. «Cogemos lo que tenemos. 17 familias, suficiente para hacer daño, y lo soltamos. Las copias por correo mañana, a todos los sitios que teníamos pensado. No será perfecto, pero servirá». «No lo hará», se mantuvo Eleanor. 17 no es suficiente para iniciar la cascada que necesitamos. Lo sofocarán. Encontrarán maneras de desacreditar la evidencia, de decir que los documentos son falsos, de matar a cualquiera que intente investigar. Necesitamos más. Necesitamos suficientes contactos para que no puedan encubrirlo. Entonces, ¿qué sugieres? Eleanor se detuvo. Sus manos, que habían estado temblando, se firmaron. Cuando habló, su voz transmitía la fría certeza que la había guiado a través de 16 años de trabajo paciente. «Eliminamos el problema. Thorne se ha dado cuenta, pero aún no se lo ha dicho a nadie. Va a hacer indagaciones primero, verificar sus sospechas antes de hacer acusaciones. Eso nos da una ventana, unos días, quizás una semana». Henry se alejó de la ventana, frunciendo el ceño. «Estás hablando de matar a un hombre blanco, un hombre de negocios de Charleston. Eso es diferente de lo que hacemos. Los esclavos desaparecen. Nadie pregunta. Pero esto, cazarán al que lo hizo. Destrozarán este condado en busca de respuestas. Cazarán a un esclavo fugitivo», dijo Eleanor. «Atraparán a alguien que hirió a Thorne en un robo. Atraparán a quien les digamos que cacen, pero no sospecharán de mí. Los blancos ricos no sospechan de las viudas respetables de asesinato». Durante los 2 días siguientes, Eleanor y Henry pulieron su plan. Se enteraron de que Thorne se alojaba en el Hotel Milledgeville, que planeaba pasar la semana visitando plantaciones en la zona y reuniéndose con posibles clientes. Era un hombre de costumbres, Thorne. Todas las noches, después de la cena, daba el mismo paseo por la carretera que llevaba al río. Caminaba solo, con una pequeña pistola por seguridad, pero sin preocuparme mucho por el peligro. Milledgeville era civilizado, pensó, no como los lugares fronterizos donde había que temer la violencia. El 23 de abril, al atardecer, mientras Thorne iniciaba su ronda nocturna, una figura se acercó por detrás. La figura llevaba ropa robada de la casa de Eleanor, la ropa de trabajo de un campesino. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero calado. Se movía con la intensidad de quien no tiene nada que perder. Lo que siguió sería noticia en el periódico de Milledgeville como un robo trágico. William Thorne, respetado corredor de Charleston, fue atacado en el camino del río, por lo que los testigos describieron como un esclavo varón grande, posiblemente un fugitivo de una plantación cercana. La pistola de Thorne disparó una vez, pero el disparo falló. Fue golpeado varias veces con un objeto contundente, que luego se identificó como una pieza de madera, posiblemente la rama de un árbol. Su cráneo fue fracturado en 3 lugares. Murió en cuestión de minutos.
Su dinero y su reloj de bolsillo habían desaparecido, probablemente robados por su agresor. Pero su maletín de cuero con documentos de negocios fue dejado intacto en la escena. Esto pareció extraño a algunos. ¿Por qué un ladrón se llevaría solo el efectivo y dejaría atrás documentos de valor? Pero en el caos posterior al asesinato, la pregunta fue olvidada. Se montó una cacería humana a gran escala. Se anotaron todas las plantaciones en un radio de 20 millas a la redonda en busca de esclavos fugitivos. Las patrullas peinaron el campo durante días, seguras de que el asesino todavía debía estar por ahí. No hallaron nada. No se informó de esclavos desaparecidos. No apareció ningún testigo. La investigación se enfrió. Otro caso sin resolver en una tierra donde la muerte era tan frecuente que la gente dejó de preguntar. Lo que nadie sabía, lo que nadie sospechó, era que el hombre que asesinó a William Thorne no había huido. De vuelta en Moss Creek, se había despojado de la ropa robada en la bodega debajo del granero. Se había lavado la sangre y había vuelto a ser Henry Leal, respetable hombre de negocios de Filadelfia. Cuando empezó la caza humana, estaba sentada en el salón de Eleanor, negociando los precios del algodón con un vecino que se había detenido a presentar sus respetos a la viuda. El asesinato le dio tiempo a Eleanor, pero también cambió algo en la forma en que trabajaba. Matar esclavos había sido para Eleanor un mal necesario por un bien mayor. Eran bajas en una guerra contra un sistema injusto, sacrificios que liberarían a miles. Pero Thorne era diferente. Thorne era ajeno a los delitos iniciales del sistema. Era solo un hombre que había visto algo y había preguntado. Su muerte no fue justicia. Fue solo un asesinato para proteger su secreto. También lo sintió Henry. En las semanas que siguieron a la muerte de Thorne, se volvió más reservado, más silencioso. Todavía la asistía en el trabajo, todavía la incluía en sus planes, pero algo se había desplazado dentro de él. La certeza que los había guiado por 16 años se había agrietado. Cuando creíamos que el horror en Moss Creek no podía oscurecerse más, Eleanor y Henry han cruzado una línea que lo transforma todo. Su cruzada para desenmascarar la hipocresía se ha convertido en el mismo tipo de maldad que dicen combatir. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, si te preguntas si la justicia puede llegar por caminos tan horribles, comparte este video con alguien que ame los enigmas históricos oscuros. Dale like si te gusta el contenido que revela las verdades detrás de nuestro pasado. Y suscríbete para no perderte el final que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el plan de Eleanor. La pena por la muerte de Thorne nunca llegó a juicio. Eleanor y Henry nunca fueron sospechosos. La reacción real fue que obligó a Eleanor a reconocer una verdad incómoda. Su guerra contra la injusticia la había hecho capaz de cualquier cosa si pensaba que era por una buena causa. Se había convertido en lo que más detestaba. Alguien que sacrifica vidas individuales en aras de un sistema. En su caso, el sistema de venganza que había edificado durante 16 años. La verdad sobre lo que había ocurrido en Moss Creek llegó no por medio de la investigación o la revelación, sino por un accidente de la historia. Cuando llegó la guerra civil en 1861, Georgia se vio envuelta en la guerra. Las plantaciones fueron abandonadas, quemadas o confiscadas. Los archivos fueron destruidos. El orden social que había mantenido a Moss Creek en pie durante años se derrumbó en 4. Eleanor Creswell murió en 1863, no por la justicia o la revelación, sino por neumonía. Tenía 54 años y, según sus vecinos, falleció mientras dormía. Nunca publicó su archivo. La guerra que había esperado que forjara su gran revelación lo devoró. Su evidencia bien documentada permaneció enterrada en la caja de hierro debajo de las tablas del suelo, codificada e inalcanzable. Desapareció en algún momento de 1864. Un día, ya no estaba en Milledgeville. Algunos dijeron que había vuelto al norte, otros que había muerto en uno de los actos de violencia sin sentido de los últimos años de la guerra. Su paradero es aún desconocido. Las copias de los libros de contabilidad de Eleanor que había ocultado en distintos lugares se perdieron en el caos. El banco en Savannah fue incendiado, el abogado en Charleston falleció, los contactos en Pensilvania se mudaron o murieron durante los años de la guerra. Moss Creek fue abandonada en 1865. Con Eleanor muerta y sin un heredero aparente, la tierra volvió a la corona. La habitaron diversas personas en las décadas siguientes,
pero ninguna permaneció. La casa se deterioró. Los campos se convirtieron en maleza. El granero, ese granero inusualmente grande, se derrumbó en una tormenta en 1871. Los cuerpos en la parte rocosa donde Eleanor había pretendido cultivar un huerto quedaron sin descubrirse durante 37 años. En 1902, un desarrollador adquirió Moss Creek y lo vendió a un desarrollador que quería construir una escuela. Al cavar, los obreros desenterraron el primer esqueleto, luego otro y otro más. Finalmente, desenterraron 16 cadáveres en tumbas poco profundas, así como ataúdes de madera llenos de cabello, dibujos y mediciones. El hallazgo conmocionó a Georgia. Los periódicos llenaron sus páginas de especulaciones sobre qué había pasado, quiénes eran las víctimas, por qué las habían enterrado allí. Pero con Eleanor muerta desde hace casi 40 años, la esclavitud abolida y la mayoría de las grandes familias de su tiempo extintas o reducidas, no había a quien juzgar, no había historia que contar sobre el horror que habían desenterrado. La caja de hierro se encontró durante la demolición de la casa principal. Un trabajador de la construcción la descubrió debajo de tablas podridas del suelo y, curioso por su contenido, forzó la cerradura. En el interior halló libros de contabilidad en clave que nadie podía descifrar, bocetos de rostros, medidas y notas que parecían una investigación genealógica. Entregó la caja a la policía local, que la inspeccionó rápidamente y la almacenó en un sótano del juzgado. Nadie pudo descifrar la clave de Eleanor, y los papeles fueron olvidados de nuevo. No fue hasta 100 años después del asesinato de William Thorne que un estudiante de posgrado que investigaba la Georgia anterior a la guerra para su tesis tropezó con la caja de hierro en los archivos del juzgado. El estudiante, intrigado por los libros de contabilidad codificados, pasó 2 años trabajando para descifrar la clave de Eleanor. Cuando finalmente lo hizo, lo que encontró era tan perturbador que su comité de tesis se negó a creerle. Pero la evidencia estaba ahí, fría y despiadada. Eleanor había registrado 17 relaciones entre hombres esclavizados y familias blancas de élite. Había anotado fechas, descripciones físicas, historiales familiares y, lo más escalofriante, qué hombres habían sido conservados como evidencia, su eufemismo para asesinato. Su tesis de estudiante, publicada en 1959, causó un pequeño revuelo en el mundo académico, pero pasó en gran medida desapercibida. Las familias que Eleanor había señalado estaban en su mayoría extintas o ya no eran una fuerza política. Las personas concretas que había matado no aparecían en sus libros de cuentas, solo identificadas por números. Sin nombres, sin supervivientes a los que llorar, la historia no logró indignar a Eleanor como esperaba. Lo que su archivo sí demostró, lo que sus décadas de documentación meticulosa revelaron sin lugar a dudas, fue que los límites raciales que la sociedad sureña había declarado intocables eran cruzados a diario por los mismos hombres que los defendían con mayor ferocidad. La hipocresía que Eleanor había pasado su vida denunciando existía, su evidencia era innegable. Pero cuando llegó el momento, el mundo había cambiado tanto que las revelaciones ya no tenían el poder de impactar. La pregunta que persiguió a los investigadores durante décadas después no fue si las acusaciones de Eleanor eran ciertas, porque lo eran. La pregunta era si sus métodos podrían justificarse alguna vez. Había matado al menos a 16 personas, tal vez más. Había manipulado, mentido, calculado, todo con sangre fría. Se había proclamado en contra de la injusticia mientras cometía atrocidades injustas. Algunos eruditos dijeron que Eleanor era una hija de su época, que el sistema contra el que luchaba era tan perverso que solo medidas extremas podían funcionar. Otros dijeron que el asesinato nunca podría justificarse, que la cruzada de Eleanor la había convertido en el mismo tipo de monstruo que decía combatir. Los esclavos que sobrevivieron a Moss Creek dieron relatos contradictorios. Algunos recordaban a Eleanor como severa pero justa, no peor que otros dueños de plantaciones. Otros, como Ruth, que vivió hasta 1889, mencionaron el terror que impregnaba el lugar, la sensación de que algo maligno acechaba bajo la superficie de la normalidad. Ruth nunca reveló lo que Eleanor le había dicho aquella noche de 1856. Se llevó el secreto a la tumba, tal vez al comprender que ciertas cosas eran demasiado peligrosas como para revelarlas incluso en libertad.
Lo más aterrador de la historia de Moss Creek es lo cerca que estuvo Eleanor de lograrlo. Si la guerra civil no hubiera interrumpido todo, si hubiera vivido 5 años más, si Thorne no hubiera descubierto el patrón en sus libros de contabilidad, podría haber liberado su archivo en el mundo en condiciones en las que podría haber desatado la destrucción que imaginó. Podría haber hecho que la élite de Georgia se enfrentara a las falsedades en las que basaba su poder. Podría haber empleado la verdad como un arma para transformar la sociedad sureña. Pero la historia no premia la espera, y la justicia no siempre acude a su llamada. El plan de Eleanor, incubado durante 16 años, no hizo más que engrosar la lista de víctimas de una época ya sangrienta. Los hombres que asesinó murieron por pruebas que nadie vería durante un siglo. Las familias que pretendía destruir se derrumbaron por causas ajenas a sus revelaciones. El sistema que detestaba cayó no por un revelamiento de su hipocresía, sino por la guerra y la revolución política. Hoy, nada queda de Moss Creek. La tierra en donde se ubicaba la plantación ahora es un centro comercial. El campo rocoso donde fueron enterrados los cuerpos es un estacionamiento. Un pequeño letrero histórico indica que el lugar fue una antigua plantación de Moss Creek dirigida por Eleanor Creswell, pero no dice lo que pasó allí. Los turistas transitan sin percatarse de que bajo el pavimento yacen tumbas de hombres olvidados, cuyas muertes sirvieron a un propósito que jamás se logró. La caja de hierro y su contenido se hallan en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia en Savannah. Los investigadores pueden solicitar acceso con credenciales, pero pocos lo hacen. Los libros de contabilidad cifrados se han traducido y digitalizado, y están a disposición de cualquiera que tenga curiosidad por hojear los archivos. Pero el registro cuidadoso de Eleanor, sus años de laboriosa documentación, son ahora solo una nota al pie de página histórica oscura, interesante para los académicos, pero desconocida para el público. Tal vez esa sea la broma más cruel de todas. Eleanor quería hacer su evidencia imposible de ignorar, forzar al mundo a reconocer las verdades que prefería ignorar. En cambio, su historia se perdió en otro capítulo más, en una historia ya repleta de capítulos olvidados. La verdad por la que murió está al alcance de todos, pero nadie se molesta en buscarla. La última pregunta que abre la historia de Eleanor es la más inquietante. ¿Qué hacemos con la evidencia de la maldad pasada que llega demasiado tarde para marcar la diferencia? Eleanor demostró que la élite de Georgia era falsa, que sus líneas raciales eran inventadas, que su sistema de esclavitud se sustentaba en engaños aún más profundos de lo que nadie admitía. Pero lo probó un siglo demasiado tarde para hacer la diferencia. Para cuando su archivo fue descifrado, los hombres que había acusado estaban muertos, sus familias diezmadas, su mundo destruido por fuerzas que no tenían nada que ver con su caso cuidadosamente elaborado. ¿De qué sirve la verdad si llega demasiado tarde para la justicia? ¿Sirve de algo registrar el daño si nadie tiene la culpa? Estas son las preguntas que Moss Creek nos obliga a enfrentar, y no hay respuestas fáciles. ¿Qué opinas de la historia de Eleanor? ¿Una defensora de la justicia con las únicas armas a su alcance, o una bestia tan monstruosa como el sistema que detestaba? ¿Eran justificables sus asesinatos en nombre del bien mayor que decía defender? ¿O su derrota final demuestra que la violencia en nombre de la justicia siempre pervierte la causa que pretende defender? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Si te ha parecido tan inquietante como a mí, suscríbete a este canal y activa la campanita. Profundizamos en la historia de Estados Unidos que no queremos ver. Las historias que nos hacen sentir incómodos. Las verdades que desafían nuestras ideas sobre el pasado. Y si quieres hablar más de esta historia, compártela con amigos a los que les gusten las cuestiones morales difíciles y los enigmas históricos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.